Hola, muy buenas. Continuando con el capítulo, hoy vamos a ver qué son las memorias RAM. Es un episodio un tanto difícil de entender, pero si prestaron atención al anterior, se lo vas a hacer mucho más fácil obviamente. Empecemos. Un factor muy importante en cualquier PC son las memorias, no solamente la conocida memoria RAM. Tenemos varios tipos de memorias. Algunos son más baratos, otros tienen más velocidad, más capacidad. Tenemos dos principales diferencias entre todas: la capacidad o el espacio que tiene para guardar cosas y la velocidad. Por ejemplo, te doy una tarea: buscar en qué año murió San Martín. Te digo que está en la hoja 138. Vas a buscarlo, vas a encontrar enseguida, es solamente una hoja, pero vas a tener muy poca información, solamente un par de párrafos. En cambio, si te digo que está en el libro La vida de San Martín, el cual tiene 200 hojas por ejemplo, vas a tardar muchísimo más en encontrarlo, pero vas a tener mucha más información sobre San Martín. Bueno, ¿qué pasa si te digo que ese dato se encuentra en la librería 3 de la biblioteca, la cual tiene 400 libros de 200 hojas cada uno? Para encontrar cuándo se murió San Martín vas a estar muchísimo tiempo, pero también vas a tener una cantidad exagerada de información. Bien, la hoja es la memoria caché, el libro sería la memoria RAM y la biblioteca entera sería el disco duro. Estos tres tipos de memorias trabajan juntos para que el procesador siempre tenga la información que necesita. Hoy en día los procesadores son tan potentes que las memorias ya se empiezan a quedar cortas. El procesador, para realizar una tarea, necesita ciertos datos. Va a buscar esos datos al lugar más cercano, en este caso es la memoria caché. La memoria caché por lo general se encuentra dentro del procesador, o sea, lo tiene muy cerca. Un ejemplo puede ser que las hojas estén en nuestro escritorio y los libros que estén en una estantería en un segundo piso, por decir algo. Si nosotros tenemos que buscar algo, en las hojas lo tenemos a mano, pero si tenemos que buscar algo en algún libro, tenemos que levantarnos y caminar mucho. Ese tiempo perdido, el procesador no va a poder hacer nada, se va a quedar esperando. Y en los juegos, por ejemplo, se va a producir un lagazo o una bajada de rendimiento repentina. Bueno, el procesador, cuando no encuentra el dato en la memoria caché, lo va a buscar en la memoria RAM, y cuando no lo tiene en la memoria RAM, lo va a buscar en el disco duro. De las tres memorias, la más rentable, podríamos decir, entre velocidad, espacio y precio, es la memoria RAM. Por eso es tan importante. Bueno, pero también dentro de la memoria RAM tenemos distintas variantes. Tenemos tres principales: la velocidad o la frecuencia, la capacidad y las latencias. Las latencias sería como, por ejemplo, que yo diga tu nombre y el tiempo que vos tardás en darte cuenta que te estoy llamando y prestarme atención. Ese tiempo sería la latencia, el darte cuenta que te estoy llamando. Las frecuencias en las memorias RAM funcionan de la misma manera que la de los procesadores, son ciclos, pero en los procesadores son gigahertz y en las memorias RAM son megahertz. Por si no lo saben, tenemos cuatro tipos principales de capacidades: los kilobytes, megabytes, gigabytes y los terabytes. Esto es muy simple de entender realmente. Son como los gramos y los kilos. 1000 gramos es un kilo. Bueno, de la misma forma funciona acá. 1000 kilobytes es un megabyte, 1000 megabytes son un gigabyte y 1000 gigabytes son un terabyte. Bueno, un gigahertz son 1000 megahertz. En los procesadores hablamos de gigahertz. Acá en las memorias RAM hablamos de megahertz. Son la anterior, digamos. Bueno, eso es el tema con la frecuencia. En la capacidad, bueno, no tiene más nada, o sea, no tiene muchas complicaciones, es la capacidad que tiene para guardar datos. Bueno, para que se entienda mucho mejor, vamos a ver un ejemplo. Tenemos dos memorias: esta, que es DDR3 de 1133 MHz, 8 GB y unas latencias normales, digamos. Y después tenemos esta, que es de 2400 MHz, también de 8 GB y tiene las mismas latencias. ¿Cuál es la diferencia entonces? Bueno, básicamente esta, la DDR3, es la mejor que existe básicamente. No hay nada mejor que esta memoria. En cambio, la otra es la más básica que existe también. Una es gama muy alta y la otra es gama baja. Bueno, ¿qué pasa si comparamos la misma gama? En este caso gama alta, por ejemplo. Bueno, ahora claramente vemos que hay una gran diferencia. Esta va a 4000 MHz y esta 2133. Esta tiene 16 GB y esta 8.
Bueno, tampoco hay que irnos tan exageradamente, ¿no? Si vamos incluso a la gama media, también vemos una gran diferencia. Esta va a 3000 por ejemplo, y esta va a 2133. Esta de 8 GB y esta también. Las latencias siguen siendo las mismas. Bueno, pero esta diferencia de potencia, ¿se nota tanto? Bueno, como les decía antes, depende de la potencia del procesador que tengamos y también las tareas. Hay tareas que importan mucho la memoria RAM y otras que la verdad que no. Después también tenemos memorias de distintos modelos, por ejemplo DDR2, DDR3, DDR4, incluso ahora van a salir las DDR5. ¿Cuál es la diferencia? Más o menos son como los sockets en los procesadores. No es lo mismo una DDR2 que DDR3. La Mother, por ejemplo, tiene un slot específico. Tienen la misma forma y no van a entrar, es imposible. Pero también hay otra diferencia. Los procesadores se diseñan para trabajar con una cierta memoria, por ejemplo. Si nuestro procesador usa memoria DDR3, no lo podemos poner DDR2, aunque quisiéramos. Esto sucede por obvias razones. Si ponemos un procesador muy potente con una memoria DDR2 que más o menos es del 2005, 2010 por ejemplo, obviamente la pobre memoria no va a dar abasto, ni siquiera le va a llegar a los talones al procesador, justamente porque es muy lenta y el procesador estaría todo el tiempo esperando a que la memoria RAM consiga los datos que necesita. Igualmente, como lo dije antes, es imposible porque los procesadores se diseñan para trabajar con una específica, no se puede intercambiar, digamos. También tenemos otra variante, podríamos decir, que son a que hay memorias más facheras que otras, eso hay que reconocerlo. Hay memorias que traen disipadores, RGB, o sea luces y otras cosas, pero es simplemente marketing, digamos. Lo que sí es verdad que en las gamas más altas, como vienen a frecuencias más altas y necesitan más velocidad, digamos, se van a calentar más. Por eso sí o sí van a tener que traer disipación, porque si no se quemarían. Tenemos otro tema también. Hay algo que podemos hacer que se llama Dual Channel. Esto es cuando combinamos dos memorias RAM iguales. Tienen que ser iguales en frecuencia, latencia y capacidad. Por ejemplo, tienen que ser las dos de 2400 MHz, las dos de 8 GB y las mismas latencias. El resto de cosas no importa ni la marca, ni el modelo, de si alguna es de color distinto, esas cosas no importan. Esos tres puntos tienen que ser iguales sí o sí. Esto, para que se entienda qué es el Dual Channel, sería como tener una calle. Imaginemos que tenemos una calle de un solo sentido en la que pasan 10 autos. Al activar el Dual Channel es como transformar esa calle en doble mano. Ahora tenemos autos que van y otros que vienen. Estarían pasando el doble de autos al mismo tiempo, digamos. También ahora tenemos el Quad Channel. Esto ya es muy exagerado, pero es combinar 4 pares de memorias, o sea, tener 8 memorias RAM al mismo tiempo. Es una locura, pero se usa ahora. Para que el Dual Channel se pueda activar, obviamente tienen que ser iguales como dije antes, pero es muy fácil también de entender. En la Mother tenemos estos slots, como ven tienen colores. Tenemos el negro y el azul, negro y azul por ejemplo. Para que se active el Dual Channel tiene que estar en azul y en el azul, o en el negro y en el negro. Esto es por un tema de funcionamiento de la Mother. Si nosotros tenemos uno en el slot negro y otro en el azul, no va a funcionar. Una cosa que me gustaría aclarar, y es muy importante porque me lo suelen preguntar muchísimo, es que cuando nosotros tenemos dos memorias de igual capacidad, por ejemplo 8 GB, de las mismas latencias, pero una tiene frecuencia más alta que la otra, se pueden bajar. Por ejemplo, tenemos una de 2400 MHz y compramos una de 3000, para activar el Dual Channel podemos bajar de 3000 a 2400. Así, al estar iguales, activaríamos el Dual Channel. El Dual Channel puede ofrecernos una mejora de velocidad bastante importante en algunos casos. En juegos y en los Ryzen más específicamente, es muy importante tener el Dual Channel porque ofrece un boost de velocidad bastante importante. En cambio en Intel no nos beneficia tanto. Podemos llegar a conseguir en juegos unos 4 o 5 FPS más, pero no mucho más. Otra cosa a tener en cuenta es que las modders por lo general traen 2 o 4 slots. Las más chiquitas suelen traer 2 solamente. Acá tenemos un problema.
tenemos que tener en cuenta las opciones que tenemos a la hora de actualizar en un futuro. Por ejemplo, si nosotros le ponemos una memoria de 4 GB, para que se pueda activar el Dual Channel, le tenemos que poner otra memoria de 4 GB. Pero ya no tenemos más lugar para agregarle otra si queremos. Entonces nos quedaríamos solamente con 8 GB. Y hoy en día es lo mínimo que recomiendo para jugar, lo mínimo. Cuando queramos actualizar y ponerle más memorias RAM, tendríamos que cambiar las dos memorias RAM. En cambio, si nosotros le ponemos solamente un módulo de 8 GB, al querer actualizar podemos ponerle otro de 8 y tendríamos 16 en total. Ya estaría más que bien. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando la Mother tiene solamente 2 slots. Si tiene 4, podemos ponerle 4 de 4, que serían 16 GB, y estaríamos bien también. Dos datos que quiero agregar, que no dejan de ser datos curiosos en realidad. Uno es que las memorias RAM son volátiles. Esto quiere decir que cuando apagamos el PC, las cosas que estén dentro se van a eliminar. Por eso los discos duros, en cambio, las guardan, porque son otro tipo de memoria. El otro dato que quería agregar es que existen memorias de servidor. Las memorias de servidor muy rara vez las vamos a ver porque son de un sector muy específico, uno profesional digamos, y solamente sirven para eso. Me gustaría aclarar que en Mercado Libre, por ejemplo, si encontramos memorias de servidor, por lo general suelen tener la misma forma, pero no funcionan en un PC normal. Y como suelen ser más baratas, por lo general la gente las compra y después no les funciona. Agregando otra cosa, me gustaría explicar que hay dos tipos o formatos de memorias. Tenemos las DIMM, que son las memorias de escritorio, las grandes, y después tenemos las SO-DIMM. Estas memorias se usan en netbooks o portátiles, digamos, y la diferencia es obvia, son más chiquitas. En cuanto a prestaciones y divisiones, digamos, son iguales. Se dividen por frecuencia, capacidad, pero la forma es distinta solamente, son más chiquitas. Y no hay nada más que agregar. Esto sería lo básico sobre las memorias RAM. El tema de la frecuencia, latencias y bueno, y ese tipo de cosas. Y nada más, no hay mucho más que agregar. Y les recuerdo que entre episodios les recomiendo tomar un break, un descanso, porque de verdad hace la diferencia a la hora del estrés mental, digamos, y de retener la información. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio. Chao.